¿Qué pasa, morfonáticos? Hoy toca unboxing y primeras impresiones del G3S de LG. Vamos a verlo. Ya tenemos la caja del G3S sobre la mesa y bueno, para los que estéis un poquito despistados, deciros que este es un terminal, digamos que es la versión mini del G3 normal. Es un terminal un poquito más pequeño, con unas especificaciones un poquito inferiores, pero bueno, según tengo entendido por un amigo, la verdad que en cuanto a rendimiento no tiene nada que envidiar al G3 normal. Como veis, el envoltorio, al ser un terminal un poquito más barato, pues es un poco, digamos, más cutrecillo. Aquí tengo la caja del G3 normal para que podáis verla. Y bueno, este terminal ronda en el mercado unos 299 euros nuevo y precintado. A lo mejor lo podéis encontrar un poquito más barato en los foros y de segunda mano, pero ya os digo que su precio ahora mismo es de 299 euros nuevo. En cuanto al precio del G3, pues ahora mismo está a unos 450-500 euros nuevo. De segunda mano fácilmente lo podéis encontrar por unos 400 o incluso menos. La verdad es que es un terminal que ha bajado muy rápido de precio. Vamos a proceder al unboxing del terminal para ver cómo es y bueno, vemos cuál es su aspecto y la pinta que tiene. Bueno, ya veis lo que decía, que el empaquetado es un poco cutrecillo. De hecho, el móvil viene un poco que baila en la caja. Bueno, aquí lo tenemos. Luego lo vemos tranquilamente. Y bueno, veamos lo que incluye la caja. Típico manual de instrucciones, cable de datos, adaptador de corriente, con una salida de 0,85 amperios, un poquito, por no decir bastante bajita. Aquí tenemos la batería, el terminal tiene batería extraíble y capacidad para albergar micro SD, lo cual está muy bien. Y aquí tenemos los auriculares. Un terminal de estas características, barato entre comillas, no suele incluir auriculares, con lo cual no son de gran calidad, se puede apreciar, pero bueno, algo es algo. Bueno, vamos a ver el móvil cómo es. El G3S tiene unas medidas de 13,7 centímetros de alto, 6,9 centímetros de ancho y 10,3 milímetros de grosor. Todo ello en 134 gramos. En cuanto a especificaciones técnicas, tiene una pantalla LCD de 5 pulgadas con resolución HD y una densidad de 294 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 400 a 1,2 GHz y 1 GB de RAM. Una memoria interna de 8 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 1,3 megapíxeles y trasera de 8 megapíxeles. Y una batería de 2540 mAh. Ya tenemos el G3S sobre la mesa y bueno, como veis en cuanto a aspecto físico es prácticamente idéntico al G3 normal. Vamos a ver un poquito cómo es. Arriba tenemos el auricular, sensores, cámara, un LED de notificaciones, tenemos abajo la franjita que tiene también el G3 y nos encontramos con los botones, al igual que en el terminal mayor, en el hermano mayor del LG G3S, los botones alojados en la pantalla. Tenemos en la parte superior el micrófono de cancelación, el puerto infrarrojo, lo cual está muy bien. Tenemos en el lado izquierdo absolutamente nada, como sabéis es un terminal que tiene los botones alojados en la espalda. Tenemos en la parte inferior la entrada para auriculares, tenemos la entrada para micro USB y por último tenemos el micrófono. Y bueno, en el lado derecho tampoco tenemos nada. Parte trasera, como he dicho, pues nos encontramos con los botones subir, bajar volumen, apagado y encendido. Tenemos la cámara principal, un flash y el láser que ayuda a enfocar la cámara, al igual que tiene el G3 normal. Esto es un dato muy interesante, ya que era una de las novedades que incluía el G3 y que lo incluía este terminal con un precio bastante inferior. Está muy bien, ya veremos la calidad de la cámara como es. Abajo nos encontramos con el altavoz. Que sepáis que el aspecto que le da este acabado al plástico que le han dado es parecido al que le dieron al G3, un aspecto digamos metálico, aunque eso sí, me da la impresión de que tiene algo menos de brillo que el G3 normal. Es digamos como más mate, por lo menos a mí me da esa impresión. Pero bueno, la verdad que en cuanto a diseño está muy bien. Voy a compararlo en cuanto a tamaño con los terminales que tengo actualmente, alguno de ellos, para que podáis ver cómo es de grande.
Aquí tenemos al G3S comparado con el HTC One Mini 2 y por otro lado con su hermano mayor, el G3. Ya veis que en cuanto a tamaño es muy parecido al Mini 2 de HTC. Es, eso sí, un pelín más ancho, pero en cuanto a altura son prácticamente iguales. Tal vez un pelín más alto el Mini 2, pero vamos, prácticamente inapreciable. Ahí podéis verlo mejor. Eso sí, en cuanto a anchura, como digo, es un poquito más ancho el G3S. Y bueno, en cuanto a la diferencia con el G3, ya veis que la diferencia es muchísima. Lógicamente el tamaño de pantalla del G3 es bastante más grande que la del G3S y ahí está la diferencia. Aquí tenemos otra comparativa de tamaño, incluido en este caso el Optimus G, el primer G de LG. Y como veis, pues es bastante más alto el G3S. Ahí podéis verlo. La verdad que para tener una pantalla de 5 pulgadas es un tamaño bastante contenido. El Vivo X-Shock tiene una pantalla de 5,2 y ya veis que el tamaño es bastante más grande. Está mucho mejor aprovechado los espacios en el G3S. La verdad que en cuanto a diseño me gusta bastante. Ya me gustaba el G3 y este digamos que es un poquito más pequeñito, con lo cual es un tamaño que puede ser ideal para mucha gente. En los siguientes vídeos pues nada, veremos cómo rinde en comparación con el G3 y si merece la pena ese mayor desembolso por hacerte con un terminal de unas características superiores. Bueno, vamos a encenderlo por último. Que sepáis que ya lo he encendido una vez, porque si no el arranque es lentísimo. Bueno. Bueno, iré comentando mi experiencia con el terminal en mi cuenta de Twitter. Si queréis saber cómo va antes de que cuelgue vídeos y demás, pues suscribiros y me seguís y podéis estar al día de cómo funciona el bicho y lo que me parece. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Bueno, vemos que tiene la función de desbloqueo que tenía el G3 también y el G2 y demás. Y aquí lo tenemos. La verdad que a simple vista la pantalla parece bastante buena. Una cosa que me ha comentado mi compañero, un amigo mío, mi amigo Emilio, que no tiene brillo automático, o sea que no tiene sensor de luz. Esto puede ser un punto en contra del terminal y que no le puede gustar a mucha gente. Yo personalmente es una cosa que no utilizo y no lo veo una desventaja. Pero bueno, aquí tenemos lo que digo. Iré comentando a través de mi cuenta de Twitter cómo funciona y en siguientes vídeos pues lo compararé con el G3, con el Mini 2 de HTC, lo compararé con diversos terminales a ver cuál es su rendimiento y a ver si merece la pena su compra. Bueno, pues nada, parece que se mueve bastante bien. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.